Tu Jesús. Amén. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno
sus ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más de ti. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan llenas de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 A huérfano adoptas, completas nuestro ser y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes con tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa, santidad. Nuevo nombre tendrá y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré, te alabaré.
que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, 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 oh, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, oh, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, mis labios, oh, mis labios, cántalo, cántalo, mis labios, dilo, dilo, mis labios, cántalo, cántalo, dilo, dilo, decilo, oh, mis labios, siempre te alabarán, mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios, siempre te alabarán, te alabaré, con la creación yo canto, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, mis labios siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. No se te escucha, Claudita. No sé por qué no se escucha. Aló. Ahora sí. No, lo que pasa es que dejé mis audífonos buenos en la oficina y estos son buenos para escuchar, pero no cuando uno habla, el micrófono es como muy malito. Bueno, buenas noches a todas. Hoy sí van a poder escuchar la historia de Dalila nuevamente, la historia que tanto conoce. Pero vamos a, pues así como esta linda, preciosa alabanza dice que nuestros labios siempre adorarán al Señor.
Vamos a poner al Señor en el centro de nuestro estudio. ¿Qué les parece, bendito Padre? Gracias, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias porque así como decía Cristina, siempre tienes una palabra que nos quieres escuchar, un principio, Señor, algo. De cualquier historia de la Biblia, Señor, tú quieres que nosotros aprendamos un principio. Y esta historia de Sansón, en especial esta parte que tiene que ver con Dalila, no es nada más que tú nos quieres hablar sobre las tentaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros comprendamos, Señor, lo que tú quieres hablarnos, que cuando nosotros recordemos a Sansón, veamos no a Sansón el hombre fuerte, el Hércules de la Biblia, sino que veamos que era un hombre débil, que se dejó tentar por muchas cosas, Señor, que nosotros recordemos que su fortaleza era en ti, Señor, y que la fuerza no estaba en él mismo, sino en ti, Señor, y cuando se apartó de ti, Señor, su fuerza también se apartó de él, Señor. Que a nosotros no nos pase eso, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por permitirnos estos estudios bíblicos, Señor, ese tiempo unas con las otras, Señor. Bendecimos tu presencia, Señor. Sé tú el que toma control sobre todo, Señor, sobre el sonido, Señor, sobre las personas que están aquí, sobre nuestros pensamientos, Señor, para que nosotros nos captemos, Señor, y nos enfoquemos, Señor, en lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a hablar, obviamente, hoy sí vamos a hablar de Sansón y Dalila, pero como les digo, cada historia bíblica tiene una razón. Cada letra que está escrita en la Biblia, el Señor lo hizo con un plan y un propósito. Y si podemos ver hoy con Sansón y Dalila, este es el tiempo en la historia, este que estamos viviendo nosotros ahora, más difícil para nosotros poder resistir las tentaciones. Estas están por todas partes. Uno va a un centro comercial y la tentación de comprar caseros, ¿cierto? Uno ve una película o ve un comercial de televisión y desde la venta de, qué sé yo, de gaseosas hasta la venta de ruedas para carros, todo tiene algo sexual, todo tiene algo como que tiene esa pauta, porque así estamos en una época en que en los trabajos, en las escuelas, en las clases que tomamos, en todas partes en las revistas que vemos, estamos en el supermercado y mientras estamos paradas esperando pagar las compras, están una serie de revistas con unas cosas que si uno se pone a leerlas realmente son atroces, lo que dicen de esas historias que hay ahí, todo tipo de tentaciones. En esta época del internet, en esta época de las redes sociales, ya lo hemos visto con Cristina también, ¿cierto? Es increíble cómo estamos siendo tentados por todas partes, con una variedad de cosas que nos influyen para que nosotros desobedezcamos a Dios y pongamos esos pensamientos de desobediencia en acción. ¿No están de acuerdo ustedes conmigo? Cada estímulo que nosotros vemos con nuestros ojos, cada estímulo que oímos con nuestros oídos nos llevan a poner nuestra atención en otras cosas que no sea el Señor y alimenta de alguna manera nuestras fantasías. Y nos atrae para separarnos de lo que tiene valor y poner las cosas en las cosas que no tienen valor, ¿cierto? Esas son tentaciones terribles y son tentaciones difíciles de ir adelante. Entonces, cuando hablamos de esas tentaciones, podemos ver cómo la internet cada vez es más peligrosa. En estos días es absolutamente impresionante, así como es de buena, así como no puedo negar que ayuda a muchísimas cosas, así también es muy peligrosa. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y bueno, incluso nosotras mismas, no solamente nuestros chiquillos, pero nosotras mismas en que nos entretenemos, porque a veces vamos por un lado y nos entretenemos en lo que no debemos. Y eso es lo que pasa. Entonces, ahora, ¿por qué les hablo de las tentaciones? Porque somos muy críticas y vamos a ser muy críticas con respecto a la vida de Sansón. Porque Sansón fue un hombre fuerte, muy fuerte, un hombre con una fuerza impresionante, pero un hombre muy débil de carácter. Era un hombre muy lujurioso, era un hombre absolutamente mujeriego, ¿cierto? Si algo podemos ver en Sansón y lo vimos en la historia con la mujer de Temac, y hoy lo vamos a ver dos historias con otras dos mujeres, o sea, Dalila, que es la que conocemos todo el mundo, pero vamos a ver con la historia con una mujer también de Gaza, y vemos cómo él tenía un problema real con las mujeres. Y si somos sinceras, y si nos damos cuenta, ese es el problema muy
común hoy en día de nuestros hombres. No, muchos hombres en esta época están muy tentados a la lujuria y tienen muchos problemas. Les gusta mirar y cuando uno mira termina viendo lo que no debe, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, no nos volvamos tan críticas fuertemente de Sansón, pero vamos a ver un poquitico de la historia de Sansón. Entonces, vamos a empezar el capítulo 16 del libro de Sansón, ¿cierto? En este capítulo vamos a ver dos mujeres. Lo ocupan dos mujeres. Una lo ocupa solamente por 3 versículos y la otra lo ocupa por los restos de los otros 17 versículos. Una es la mujer de Gaza y la otra es la mujer de Soré. O sea, sin lugar a dudas, la mujer más famosa en la vida de Sansón es pues, la mujer de Soré, que es Dalila, ¿cierto? Y ella ocupa la mayor parte, como le digo, de este capítulo, pero es importante ver los 3 primeros versículos de este capítulo porque vamos a ver que era algo constante en la vida de Sansón. La vida de él era una vida constante de lujuria. Entonces empecemos con con el versículo primero. Entonces yo lo podría llamar la gran debilidad moral de Sansón, ¿cierto? Porque él tenía una debilidad moral, era fuerte físicamente, pero muy débil moralmente. Entonces el versículo 16 dice, el capítulo 16, versículo 1 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Pregunto yo, Sansón en Gaza. Gaza era una de las 5 principales ciudades de Filistea y se hallaba en la costa puro al sur, del extremo sur de la tierra. Entonces, ¿qué estaba haciendo Sansón tan metido, de alguna manera, en territorios de los filisteos? Y de alguna manera tan profundamente metido en ese territorio del enemigo. Se supone que no tenía que hacer absolutamente nada allá, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la lujuria lo hacía ir. Por cualquier motivo, él siempre estaba mirando a las mujeres filisteas. Por cualquier motivo de pecado, porque por supuesto no era motivo de Dios, él siempre miraba a donde no debía mirar y ponía los ojos donde no podía ponerlos y iba a donde no debía ir. Ahora, seguramente eran sus extremos carnales, seguramente era porque le gustaba a esa mujer, pero la gran debilidad, sin lugar a duda, de Sansón fueron las mujeres, así como la gran fortaleza fue su fuerza. Dice el versículo 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y los rodearon y acecharon toda aquella noche, a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataré. Podemos ver que él se ha llegado a una ramera, está con ella, está en la casa de la ramera, en una ciudad de Gaza, de Filistea, que se llama Gaza, y la gente a su alrededor, que ya lo conoce, acuérdese que cuando él mató a 1000 personas, a 1000 filisteos con una quijada de asno, dice la palabra de Dios que el Señor no solamente dio esa fortaleza, sino que lo dejó como juez por 20 años. Esto ya han pasado los 20 años, porque estamos la siguiente historia. O sea, lleva 20 años en que él ha sido juez. Lleva 20 años en que la leyenda de Sansón ha sido multiplicada. La gente conoce, sabe quién es Sansón, sabe... los filisteos saben el daño que les ha hecho, los filisteos lo detestan y Sansón ahora está en el extremo sur del país, del territorio, en una ciudad que no le corresponde estar, de entre los enemigos que no le corresponde estar. Y lleva a una mujer que le gusta, que es filistea, que es una enemiga, por supuesto, y no solamente hace eso, sino que se llega a ella y se acuesta con ella. Y obviamente los enemigos saben que él está con esa mujer y tontos que sean, pues van a venir a apresarlo, ¿cierto? Como que dice, ahora sí, este es el momento. Y ellos deciden que lo van a hacer en la mañana, en la madrugada, antes de que Sansón se despierte. Entonces ellos esperan toda la noche para ir en la mañana a coger a Sansón, ¿cierto? Pero mire lo que dice el versículo 3. Mas Sansón durmió hasta medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea, imagínense en esto, mientras él está en la casa de la prostituta, está durmiendo y de pronto decide, no, voy a levantar a medianoche, ¿cierto? Porque los filisteos están rodeando la casa, ellos están esperando que amanezca para cogerlo, ¿cierto?
Ellos están determinados a matar a este hombre. Pero Sansón se da cuenta de alguna manera, el Espíritu de Dios, no lo dice la Biblia, pero pues igual el Señor tenía plan y propósito aún en esto también, ¿cierto? Se da cuenta y antes de que llegue la madrugada, él sale a medianoche. Dice la palabra de Dios que él coge las puertas de la ciudad. Imagínense el tamañito de la puerta, cierra la puerta de la ciudad. Y dice que se la pone en el hombro, o sea, y se la lleva a lo alto de una colina en Hebrón. O sea, una colina donde todo el mundo puede ver las puertas, donde todo el mundo se va a dar cuenta de que él lo hizo. O sea, ¿cómo puede subir una puerta de ese tamaño hasta allá? Dice que la puerta era tan grande que se la llevó con los pilares y las bisagras y con todo. Y la pone en una colina, en la parte alta, donde no hay posibilidad de que nadie la pierda de vista. Todo el mundo la va a ver. Imagínense los habitantes de esa ciudad, los habitantes de Gaza, ¿qué pensarían? Cuando fueron a tratar de coger a Sansón, ¿cierto? Para matarlo, pero ellos esperaban, decían, ahora sí. Y lo que encuentran que es, que no solamente no está Sansón, sino que la puerta de la ciudad tampoco es, ¿cierto? Y que está en la cima de una colina donde todo el mundo la puede ver. O sea, no solamente no pudieron atraparlo, sino que Sansón se burló de ellos, ¿cierto? Él se burló de ellos diciendo, mire, aquí lo pueden ver, él era tan físicamente fuerte que pudo hacerlo, ¿cierto? Que pudo lograr eso, yo creo que es algo sobrenatural, por supuesto, porque si ustedes ven en las ciudades antiguas, no eran puerticas pequeñitas, eran gigantescas, y se la llevó con todo, como quien dice, acá, hizo algo absolutamente extraordinario. Eso fue lo que hizo Sansón ese día, eso fue lo que hizo Sansón, pero lo importante no es lo que hizo él, impresionante, es lo que estaba haciendo antes de hacer eso. ¿Qué hizo? A llegarse a una mujer, a otra mujer filistea. Entonces, en base a esa historia, ¿cuál es la prioridad que tienen los filisteos? La prioridad que tienen los filisteos es, por supuesto, eliminar a Sansón. Para ellos se ha vuelto una prioridad eliminar a Sansón, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo lo hacen. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró. Después de que pasó esto en Gaza, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, los príncipes de los filisteos vinieron a Dalila y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros, los príncipes eran muchos, no era uno, eran los príncipes muchos, te dará 100,000 ciclos de plata. ¿Qué hacen ellos? Para ellos lo más importante ahora, su prioridad número uno es que el enemigo de él, el que se ha burlado de ellos y el enemigo de los filisteos tiene que ser que capturado. Entonces, ¿qué hacen? Ellos ya saben, conocen tanto a Sansón, así como conocen su fuerza sobrenatural, también conocen la lujuria de Sansón y esa debilidad que tiene por las mujeres y por las mujeres filisteas. Entonces, cuando se dieron cuenta que él se enamoró de una mujer del valle de Sorek, los príncipes no tontos se fueron a donde ella y le ofrecieron dinero, ¿cierto? Dicen que le ofrecieron 100 ciclos de plata por cada príncipe. No dicen cuántos príncipes, pero 100 ciclos de plata. Ahora, en el dinero actual, en el dinero de los Estados Unidos del 2021, un ciclo, esa cantidad de 1,100 ciclos de plata es más o menos $6,000. O sea, $6,000 multiplicado por la cantidad de príncipes que fueran, 10, 15, no sabemos, ¿cierto? Pero bueno, eran $6,000 de pesitos corrientes, pues de dinero, de ciclos de plata corriente con que Dalila pues se podía hacer mucho, ¿cierto? O sea que de alguna manera estos príncipes ya le pusieron precio a la cabeza de Sansón. Y la persona en quien confiaron para que se los entregara no es nada menos ni nada más que Dalila, ¿cierto? Los enemigos de Sansón se dieron cuenta que ellos jamás, de ninguna otra manera, podrían destruir a fuerza de fuerza, por decirlo de alguna manera. No con fuerza porque él era indestructible, él era demasiado fuerte. Entonces, no, ellos con ninguna fuerza podrían destruirlo. Entonces, la única manera de destruir a Sansón tendría que ser si lograban saber de dónde provenía su fuerza. Si lograban de alguna manera aniquilar esa fuerza, si lograban de alguna manera anular la fuerza que él tenía. Entonces,
era la única manera de eliminar la fortaleza y la fuerza de Sansón era con la debilidad de Sansón, que era ¿qué? La tentación por las mujeres. Y ellos encontraron a la mujer perfecta, porque si ustedes no lo sabían, ahora lo van a saber, que el nombre de Dalila significa debilidad y seducción. Interesante, ¿no? Dalila, el significado de ese nombre es debilidad y seducción. La única manera que ellos encontraron de librarse del gran enemigo de los filisteos era lograr que esta mujer lo vendiera, lograr que esta mujer con su seducción se los entregara a ellos, ¿cierto? Y la oferta de dinero era bastante sustanciosa para ella. Y el dinero que ella me imagino que lo quería tenerlo en sus manos y se volvió algo como emocionante para ella, iba a recibir todo ese dinero. Pero no solamente eso, iba a conocer. Para ella parte de la emoción era que iba a conocer el secreto de la fuerza de Sansón. Y iba a conocer el secreto de la fuerza de aquel enemigo de los filisteos que les había hecho tanto daño. Entonces para ella era una doble emoción, no solamente era entregarlo a él por el dinero, pero era poder poner a su enemigo, ¿cierto?, bajo los pies. Ahora, ¿cómo pasó todo eso? Hay un proceso de engaño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo que pasó el proceso del engaño de Sansón? Vamos a ver los siguientes versículos y vamos a leer, lo voy a leer despacio para que ustedes vean porque está bien, bastante bien desarrollado y bastante fácil de entender. Entonces, vamos a leer los versículos del 6 al 17 y dice el versículo 6. En estos versículos vamos a ver realmente que hay 3 esfuerzos fallidos de Dalila para conocer el secreto de la fuerza de Sansón. 3 veces ella intenta y Sansón le da respuestas, pero 3 veces ella falla. Entonces hay 3 intentos fallidos, ¿cierto? Pero en cada uno de ellos Sansón le da un poquito de su secreto. Vamos a ver si somos capaces de descubrir cómo fue que lo hizo, leyendo estos versículos. Él no revela totalmente las cosas, pero en cada vez que él le dice a ella cómo puede lograr que él sea débil y ellos puedan atraparlo, él está dando un poquitico, como una puntadita. Acuérdense que a Sansón le gustaban los acertijos, él le gustaban las adivinanzas. Entonces él utiliza la misma técnica aquí. Pero también, por otro lado, Dalila utiliza la misma técnica que la mujer de Timac, o sea, su esposa, utilizó con él. Y vamos a ir viendo cómo sucede. Entonces, por un lado, fue un intento progresivo de Dalila de lograr las cosas y por otro lado, fue una paciente desesperación que logró en él. Poco a poco, pacientemente, Dalila logró el objetivo desesperándolo a él, logrando lo mismo que de alguna manera y de la misma forma en que la mujer de Tigmá lo hizo con él. ¿Se habrían conocido? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Pero a lo mejor se conocía la leyenda porque la mujer ya sabemos que la quemaron, ¿cierto? A ella y a su padre y a toda su casa. Pero seguramente conocían la leyenda y sabía cómo era que esta mujer había logrado de alguna manera recibir de Sansón lo que ella quería. Entonces, lo primero que vamos a saber es la fuerza de Sansón. Hay 3 cosas. Entonces, la primera, la fuerza de Sansón, número 1, la fuerza de Sansón no estaba en el mimbre, en los 7 mimbres verdes. No estaba allí. Dice el versículo 6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ella no se fue por tapujos, ella no lo engañó, ella no, nada, ella fue directo al grano, ella le dijo exactamente lo que quería. Sansón no puede decir, no, es que Dalila me engañó y yo no me di cuenta, realmente he caído porque no me di cuenta. Eso no sucedió. Ella fue clara, ella fue concisa, ella fue concreta, ella le dijo exactamente a él por qué razón. Le dice claramente aquí, volvemos a leer el versículo. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ella desde el principio le dijo eso, ¿cierto? Que cómo él podía ser atado para ser dominado. Ahora, bien, si Sansón hubiera tenido de pronto un poquito más de sabiduría,
un poquitico más de discernimiento. Seguramente se hubiera dado cuenta que aquí había gato encerrado, ¿cierto? Pero él no lo tenía ni siquiera. El versículo 7 dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y dice la palabra de Dios, las escrituras dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Ahora, es obvio que los filisteos no entendían la fuerza de Sansón, porque lo hubieran entendido, hubieran hecho algo diferente, ¿cierto? Ellos pensaban de pronto que la fuerza de Sansón se trataba de un conjuro mágico, ¿cierto? Algo que tuviera que ver con algún dios, o de los dioses que ellos conocían, no del Dios Todopoderoso, por supuesto, o de algún amuleto que de pronto él tenía guardado en alguna parte de su cuerpo, y ellos no sabían dónde era, ¿cierto? Posiblemente ellos pensaban eso. Pero aquí en estos versículos podemos ver que aunque él le dijo algo a Dalila, realmente no resultó cierto, ¿cierto? Podemos ver que él fue demasiado ingenuo. Sansón fue ingenuo delante de Dalila. Porque él aceptó total y absolutamente la petición de Dalila, y no solamente eso, le dijo cómo era y se dejó que ella lo amarrara, ¿cierto? Ella jamás trató, como les digo yo a ustedes, por ninguna manera de engañarlo. Le dijo francamente que era lo que quería ella de él, ¿cierto? Ella le dijo claramente cuál era que ella quería saber cuál era la fuente de esa fuerza que él tenía. Ella tenía una inmensa curiosidad por saberlo, ¿cierto? Si otra persona, como les digo, tuviera un poquitico de, ¿cómo se dice?, de astucia, hubiera dado cuenta que algo había raro ahí. Sin embargo, Sansón estaba en medio de su lujuria, en medio de su contentamiento, y por esta mujer no veía nada más, ¿cierto? Él no vio absolutamente nada más. Yo me imagino que también Sansón se sentía invencible. Tal vez él se recordaba todos sus logros y todo lo que había hecho y cómo el Señor siempre lo había protegido, lo había guardado, y el Espíritu había venido sobre él y había podido destrozar a muchas personas, a un león, había podido coger las zorras, entonces él ya se creía seguramente invencible. Dice, pero mire, recordemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, las escrituras siempre nos dicen que debemos tener cuidado con nuestro orgullo, ¿cierto? Dice que el orgullo, dice Proverbios 16-18, siempre precede a la caída. O sea, que tenemos todas. O sea, esta enseñanza de Sansón nos sirve a nosotros. Hay que tener mucho cuidado. No nos creamos mucho. No nos creamos que somos capaces porque lo hemos hecho antes, porque nuestra fuerza no viene de nosotros, sino del Señor. Ahora, Sansón no se dio cuenta tampoco de que cada vez que él jugaba este jueguito, que estaba jugando con Dalila, él estaba acercándose cada vez más a decirle a ella en realidad cuál era la razón de su fuerza, a contarle un secreto que era un secreto entre él y Dios y que nadie tenía por qué saberlo, ¿cierto? Pero él jugó el juego porque a él le gustaba jugar, le gustaban los acertijos y pensó que era muy simpático y le siguió el juego a ella. Entonces, poco a poco, a través de este jueguito que tuvo con ella, él iba revelando a ella un poquito de ese secreto que tenía. Ahora, miren lo que dice. Primero sabemos que la fuerza de Sansón no estaba en los 7 mimbres verdes, ¿cierto? Ahora vamos a ver que la fuerza de Sansón no está en las 7 cuerdas nuevas. No están los 7 mimbres, no están las 7 cuerdas. ¿No? Miren lo que dice el versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Vuelve ella a lo mismo y él vuelve a caer. Y él le dijo,
si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y los espías que estaban en el aposento. Y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Se lo iban dos, ¿cierto? Ustedes se imaginan la cara como de asombro de Dalila y aún más la cara de asombro de estos espías que estaban ahí mismo y se dieron cuenta de que realmente no era fácil, no era tan fácil como ellos imaginaban, que por más de que él decía que era eso, ¿no? Me imagino la cara de todos como, wow, otra vez. Como sin ningún esfuerzo él volvió a librarse de esas 7 cuerdas nuevas. Y otra vez otro fallido intento. Todavía no supieron dónde estaba su fuerza. Ahora, vamos con la tercera. Vamos a ver que la fuerza de Sansón no estaba en las 7 guadejas de su cabello atadas a un pilar. El versículo 13 dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas. O sea, ya vamos 7 mimbres verdes, injustos, ¿cierto? Vamos 7 cuerdas nuevas que nunca se han usado. Ahora vamos en qué? En las 7 guadejas de su cabello que van a ser atadas a un pilar. Son 3 veces, la tercera vez. Entonces, la fuerza no estaba en el mimbre, la fuerza no estaba en las cuerdas nuevas, la fuerza no estaba en las guadejas de su cabello, atado a un pilar. Y dice el versículo 13, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieses 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Como vemos, mire, él siempre estaba dormido, ¿cierto? Ella siempre lo despertaba para decirle, o sea, él estaba plácidamente en una situación en la que debiera estar alerta, en una situación en la que él debiera estar ni siquiera alerta, en una situación en que él debió haber corrido desde la primera vez, bueno, la segunda que se la hagan, pero salga corriendo, ¿cierto? Defiéndase. Pero él siguió en la tentación, él siguió, como quien dice, siguiéndole el jueguito a ella. Y sin embargo, y así todo seguía dormido, ni siquiera era que estaba totalmente relajado, totalmente convencido de que nada iba a pasar, de que todo iba a salir bien como siempre había salido, ¿cierto? Como vemos aquí tampoco en su cabello amarrado, tampoco estaba tampoco la fuerza de Sansón. Y él otra vez, Dalila tuvo un intento fallido y otra vez ella tampoco pudo descubrir la fuerza de Sansón, ¿cierto? Perdón. Entonces, por tercera vez, ella como que ya me imagino que sentía que se le estaba yendo de las manos el dinero que le estaban ofreciendo los príncipes. Porque por tercera vez, con las guadejas de su cabello, no pudieron mantenerlo amarrado, ¿cierto? Pero más adelante dice la palabra de Dios que Dalila empezó a presionarlo, Dalila empezó a desesperarlo, a hablarle a todo momento, a decirle. La presión de Dalila era constante. La presión de Dalila hizo que la fuerza de Sansón se debilitara. Era que cada vez que la veía ella seguía con lo mismo, cada vez que la veía ella le estaba preguntando lo mismo. Y ni así él cayó en cuenta, ni así él se dio cuenta que había algo incorrecto, ni así él dijo, bueno, que algo pasa aquí, él siquiera, yo creo que ya para estas alturas era mal de la cabeza, porque siguió en la tentación, siguió permitiendo que la tentación llegara y no salió corriendo, no hizo absolutamente nada. Ya cada vez ella estaba más cerca, la verdad, de la fuerza de Sansón.
Ya estaban en el cabello. Fíjense que ya estaban en el cabello. Habían pasado por el mimbre, habían pasado por las cuerdas, y ya iban en el cabello atado, pero el cabello, o sea, ya él poco a poco la estaba adentrando a la verdad y el secreto de su fuerza, ¿cierto? Aunque esa vez él le dijo que eran las guadejas de su cabello que debían estar amarradas a un telar, así como se lo dijo. Aunque esa vez le dijo eso y ella lo hizo, sin embargo, él se pudo zafar. Y ella sintió el fracaso por tercera vez. Ahora, vamos a ver cuáles son los principios de la derrota de Sansón. Porque ya vamos a empezar acá, a ver que él va a empezar a ser derrotado. Entonces podemos ver que Sansón comprometió sus convicciones. ¿Por qué? Porque él cede terreno poco a poco, poquito a poquito él va cediendo terreno, él se va sintiendo, él le pasó lo de las ranas, que las meten, dicen que las ranas las meten en una olla de agua caliente, de agua, y ponen el agua a hervir, y la rana está y se va aclimatando al calor de la olla hasta que la olla hierve y las mata, las cocina. Pero no saltan ni nada porque se van aclimatando a ese calorcito. Poco a poco va subiendo el calor y poco a poco se van aclimatando. Así mismo le estaba pasando a Sansón. Aunque las cosas se veían más fuertes, todo él se estaba aclimatando y en lugar de salir corriendo y saltar como una rana que debía saltar del agua, de la olla hirviendo, entonces se queda ahí y sigue al frente de la tentación y no pone nada en contra de la tentación. Entonces, de esta manera, él ha comprometido sus convicciones, ¿cierto? Porque poco a poco va cediendo. A él le encantan los acertijos y él usa esta situación para, entre comillas, divertirse, ¿cierto? Pero va revelando poquito a poquito su secreto. Ahora, mire lo que dice en el versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? ¿Les suena parecido? ¿Se acuerda lo que le dijo la mujer de Timnael? ¿Cómo dices? Parece que me aborreces. Más o menos es lo mismo, ¿cierto? Cuando tu corazón no está conmigo. Son la misma técnica. ¿Ah? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Como vemos, ella está usando el mismo engaño que hizo la otra mujer, o sea, su esposa, para lograr de Sansón lo que ellos quieren. O sea, utilizó la misma técnica y Sansón volvió a caer. El procedimiento que utilizó Dalila es el mismo que ya habían utilizado con él, la mujer de Timac, ¿cierto? O sea, Dalila, después de 3 fracasos, después de estar viendo que ahora sí se le estaba como que yendo la plata entre las manos, ¿cierto? Ella en este momento ya va a hacer lo que sea absolutamente necesario para lograr ese dinero y para lograr que pueda ser atado Sansón y puedan derrotarlo. Y Sansón le sigue el juego, ese es el problema. El problema no es tanto en lo que Dalila hace o no hace. El problema está en que Sansón le sigue el juego. Él no está pensando correctamente. Él está totalmente entregado a la lujuria, ¿cierto? Está totalmente entregado a la lujuria. Dice que todas las veces está durmiendo, lo tiene que despertar, o sea, ¿qué está haciendo? Y dice el versículo 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo debió haber pasado? ¿Ustedes se imaginan lo que es la cantaleta de una persona encima de una todo el tiempo diciendo? Y que uno siga ahí, que no haga nada para cambiarlo. Entonces dice la palabra de Dios que la manera en que ella lo trató, la manera en que ella lo importunaba, la manera en que ella lo angustiaba, logró angustiar el alma de Sansón. Logró que su alma fuera reducida, dice la palabra de Dios, las escrituras, a mortal angustia. ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Ustedes se lo imaginan que cada vez que él veía a esta mujer, ella era con el mismo cantaleta y él, sin embargo, estaba con ella todo el tiempo? Pues estaba con ella. Ella lo hostigaba todos los días, ella lo presionaba todos los días, ella seguía quejándose bien de cerca, pidiéndole las mismas cosas todos los días, hasta que definitivamente logró debilitar a Sansón, hasta que logró que Sansón cediera. Fue tanto eso que lo logró. Es como cuando nosotros estamos en una tentación, o sea, si no nos separamos de la tentación,
Si seguimos en la tentación, si no hacemos nada por poner un obstáculo, eso es lo que va a pasar con nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice 1 Corintios 3:18, huid de la fornicación, o en otras palabras, huid de todo aquello que sea inmoral sexualmente, ¿cierto? Dice 2 Timoteo 2:22, huye de todas las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor. No creo que Sansón estuviera haciendo nada de eso porque estaba con una mujer filistea, estaba con los enemigos. No creo que estuviera haciendo nada de eso, pues, huyendo de la fornicación, porque estaba con una mujer, no era su esposa, ¿cierto? No estaba huyendo para nada de las pasiones juveniles. No estaba para nada siguiendo la justicia, o la fe, o el amor, o la paz. No estaba para nada con personas de corazón limpio que invocaban al Señor. Ya vamos todos estos dos versículos que necesariamente no lo estaba haciendo, ¿cierto? Mire lo que dice Proverbios 4, 14 y 15. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Eso no es lo que estaba haciendo Sansón, ¿cierto? Él se mantenía en la vereda de los impíos. Él no se apartaba para nada, él no pasaba, él estaba allí. Romanos 13, 14 nos dice, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Tampoco era lo que estaba haciendo Sansón, ¿cierto? Porque estaba proveyendo para todos los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo va a estar el Señor con Sansón? ¿Cómo es que el Señor va a estar siempre con él si él está pasando por encima de la palabra de Dios en todo, ¿cierto? Por supuesto que no. Por eso es claro que nosotros, así como Sansón, no debemos jugar con la tentación en ningún momento. Debemos alejarnos, debemos escaparnos, debemos huir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Las tentaciones van a venir a nuestras vidas, pero nosotros no debemos jugar con ellas, no debemos juguetear con ellas como Sansón. Nosotros debemos, como dice la palabra, ser sabios y huir de ellas, ¿cierto? Nosotros no debemos quedarnos en una situación en donde constantemente nos estén bombardeando con lo mismo, que nos estén diciendo lo mismo, porque nuestro mecanismo de defensa va a empezar a debilitarse y vamos a terminar cayendo como Sansón. Si algo tenemos que aprender de Sansón y de Dalila, es que aléjate de toda tentación, aléjate de toda mujer quisquillosa, de todo hombre quisquilloso, aleja de todo aquel que siempre te está golpeando lo mismo. Aléjate, eso debemos aprender de Sansón. Ahora, ¿cuál fue el precio de la derrota de Sansón? Eso sería la otra cosa para ver, ¿cierto? Dice el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón. Él que estaba en mortal angustia, acuérdese, su alma estaba en mortal angustia. Y entonces el versículo 17 le dice, le descubrió todo, pues todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. El 18. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Aquí Sansón ya perdió el secreto de su fuerza. Él le dijo a Dalila cuál era. Él le dijo a ella lo que nunca debió haberle dicho. ¿Por qué? Porque ella era primero una filistea. Segundo, era una mujer pecadora. Tercero, era su enemigo. Y Sansón perdió la fuente de su fuerza. Miren lo que dice el versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 cuadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues la fuerza se apartó de él y ella comenzó a afligirlo, pues la fuerza se apartó de él. Ahora, si podemos ver lo más trágico de todo este episodio, lo más
triste de todo este episodio es que no solamente él perdió la fuerza, sino que él perdió el sentido de su fuerza. ¿Y a qué me refiero con eso? Él no solamente perdió la fuerza física, porque de hecho la perdió, sino que la razón y el sentido de su fuerza era el Señor. Él no se dio cuenta. Mire lo que pasó. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Podemos ver que este es el fin de Sansón, ¿cierto? De aquí en adelante lo que pasa es trágico, por no decirlo menos. Pero lo más triste, yo creo, lo más triste que pasa con esta situación es que él ni siquiera se dio cuenta. Es que él cuando se despertó, él pensó que así como las otras veces, él iba a salir libre. Él ni siquiera se dio cuenta que ya el Señor se había apartado de él. ¿Y cuántas veces tú o yo no estamos en una situación parecida como la de Sansón? Nos vamos alejando, vamos cediendo, vamos dando terreno, vamos dejando que nuestro corazón se vea afligido por situaciones. Creemos que estamos con el Señor, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotras las mujeres, me imagino que ustedes no, pero cuántos hombres y mujeres cristianas lo hemos visto, que han jugado con su pureza, que han jugado con su santificación, que han jugado con ese andar con el Señor y piensan que todavía el Señor está con ellos? Y cuando en algún momento se tienen que levantar a hacer algo para el Señor, se dan cuenta que simplemente ya el Señor no está con ellos. Se dan cuenta que el Señor los ha abandonado. Se dan cuenta que el Señor que ellos ya no tienen la bendición del Señor. Se dan cuenta que el poder del Señor no está ni en ellos, ni en su ministerio, ni en lo que ellos estén haciendo. No es que solamente le pase a Sansón, le pasa a mucha gente y nos puede pasar a nosotros. Lo triste de este episodio de Sansón es que él ni siquiera se había dado cuenta. Él le había revelado a Dalila algo que no debía haber revelado. Él le había revelado a ella aquello que el Señor le había dado como una señal externa de su compromiso interno con él, de su condición especial que tenía con el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y cuando le cortaron su cabello, que no se lo debieron haber cortado porque era nazareo, ¿cierto? Nunca debía haber pasado una navaja sobre su cabello. Fue como si esa fuerza se hubiera ido de él, pero en realidad, lo sabemos, la fuerza no estaba en el cabello de Sansón. La fuerza se fue de él no porque le cortaron el cabello en sí, como la cosa natural. La fuerza se fue de él porque él reveló, porque él comprometió sus votos con el Señor. Porque esa dedicación interna que él tenía con el Señor y esa consagración a Dios, él la entregó por la locura. Esa era el cabello largo, el cabello sin cortar era una señal externa, nada más. Pero lo que veía interno, él ya lo había estado comprometiendo poco a poco. El Señor le permitió hacer grandes cosas, ¿cierto? Muchas cosas heroicas casi son, porque como dice la palabra, lo vimos ayer, el Espíritu del Señor venía sobre él. Cada vez que venía el Espíritu sobre él, podía hacer cosas sobrenaturales. Aunque Sansón había pecado, incluso la primera vez el Señor había utilizado ese pecado, ¿cierto? Para darle gloria y honra. Aunque Sansón había vuelto a pecar con lo de la mujer de Gaza, igual, el Señor utilizó también eso para darle gloria y honra a él, porque pudo dominar y burlarse de los filisteos, que eran sus enemigos, ¿cierto? El Espíritu Santo vino sobre él en más de una ocasión, lo vimos, ¿cierto? Sin embargo, en este momento el Espíritu de Dios ya no vino sobre él. Cuando él esperaba que él se iba a ser librado igual que las otras veces, cuando el Señor realmente necesitó al Señor después de que había revelado su secreto,
El Señor ya no estaba ahí para él. La Biblia dice que el Señor no estaba ahí. La Biblia dice que el Señor se había apartado de Sansón. Ahora, Sansón ha perdido su fuerza, ¿cierto? Y ahora está a punto de perder sus ojos. Y vamos a ver cómo sucede eso. Versículo 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Podemos ver que Sansón fue llevado de héroe campeón de los pueblos israelitas, ¿cierto? De los israelitas, a convertirse en prisionero y esclavo de sus enemigos. Prisionero y esclavo por su pecado. Terminó estando como esclavo y prisionero en el campamento de los filisteos. Ahora podemos pensar, pues esa fue una historia bien vieja, ¿no? Eso pasó en la época de Sansón, pero eso no pasa ahora. Pero la verdad es que no es así. De verdad, ¿cómo enfrentamos nosotros la tentación? Yo les voy a leer un pasaje bíblico y les voy a sacar de ahí como 3 principios. Ahora, Cristina me leyó la mente, que vamos a sacar de cómo podemos nosotros hacerle frente a la tentación. Porque así como Sansón le hizo frente inadecuadamente y cayó como víctima de ella, de la tentación, nosotras podemos ser victoriosas sobre ellas. ¿Qué les parece? Les voy a leer. Es 1 Corintios 10, versículo 13. Y dice el versículo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces vamos a tener en cuenta 3 cosas allí en estos versículos. Primero, la tentación es común. Todos vamos a ser tentados. Es una experiencia humana. Todas las personas vamos a ser tentados, en más, en menos, en ciertas cosas o en otras, pero todas. Mire lo que leímos ahorita en ese versículo. La primera parte del versículo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos los héroes de la Biblia también enfrentaron problemas, ¿cierto? Vemos a Pedro que negó al Señor, vemos a Moisés que se enojó, ¿cierto? Vemos a Jonás que se rebeló. En el Nuevo Testamento vemos a que Pedro y Pablo se pelearon, ¿cierto? Y si nos ponemos a ponerle atención y a mirar cada uno de ellos, vemos que todos los héroes de la Biblia pasaron por tentaciones, sin lugar a dudas. Incluso el propio Señor Jesucristo fue tentado, ¿cierto? O sea que la tentación como tal no es un pecado. La tentación como tal es algo que Dios permite con un plan y con un propósito. El pecado no está en la tentación, el pecado está en ceder a la tentación. Es como le oí, un comentarista dice, el pecado no está en que Satanás te mire por la rendijita a ver qué es lo que tú estás haciendo. El pecado está en que tú le abras la puerta y dejes entrar a Satanás. Ahí es que está el pecado. Cuando nosotros cedemos es que está el pecado. Entonces, no debemos ceder. No, tampoco nos debemos afanar pensando que nosotros somos los únicos que hemos sido tentados. Es como quien dice, ay, Señor, conmigo te pasaste de raya, como yo a veces le digo, porque siempre me pasan las mismas, porque no, nosotros no sabemos por lo que pasa cada una de las personas. No sabemos por lo que pasa ni siquiera nuestro propio esposo, nuestro propio vecino, nuestra amiga más querida, porque aunque los conocemos, no sabemos realmente qué hay en sus mentes ni en sus corazones. O sea que, primero, vuelvo y repito, la tentación es común para todos los humanos. Ese es el primer principio. El segundo principio que vamos a sacar de esos versículos es, el alcance de la tentación es controlado, definitivamente. Mire lo que dice la segunda parte del versículo. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios tiene el control. Él es el que permite las pruebas. Él es el que permite que las pruebas vengan a nuestra vida. Es el que permite y limita la clase de pruebas y el tiempo de duración y la presión de las pruebas. Y yo lo aprendí a la fuerza, lo aprendí con dolor.
Pero cuando lo entendí, mi vida ha cambiado realmente. Y lo digo sinceramente. Cuando yo entendí que por más dura que sea una prueba por la que yo esté pasando, el Señor tiene el control. Él es el que decide hasta cuándo, cuán fuerte es esa prueba y por cuánto tiempo. La vida se te hace un poquito más fácil de llevar. Es más fácil entender, es más fácil manejarla, definitivamente, porque Él conoce la intensidad. Él nos conoce totalmente, Él conoce totalmente nuestras limitaciones y nunca permite, dice la palabra de Dios, que seamos tentados más allá de nuestros límites o más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y no es lo que nosotros pensemos que podemos soportar, es lo que el Señor sabe que nosotros podemos soportar. No es lo que nosotros creamos que podemos. No es la capacidad que nosotros creamos que tenemos para el dolor o para la tristeza o para la prueba. Es la capacidad que el Señor sabe que nosotros tenemos. Y ahí cambia la cosa. Porque definitivamente la tentación y lo que sucede después de la tentación es lo que el Señor permite para que nosotros pasemos de un nivel a otro. La tentación es la raíz de alguna manera de la aprobación de Dios para nuestras vidas. Es la raíz a través de las tentaciones y de cómo nosotros manejamos las tentaciones. Él se nos revela a nosotros de una manera más cercana. Él nos muestra quiénes somos nosotros y Él nos lleva a un nivel diferente. Definitivamente, yo creo que uno de los pilares o los bloques de construcción más grande que tiene nuestro amado Dios para nuestras vidas es precisamente las tentaciones. Para que nosotros, de la manera en que respondamos a ella, podamos edificar nuestra vida con Dios. Entonces, tenemos dos cosas, ¿cierto? Tenemos que la tentación es común, que a todo el mundo es tentado. La segunda, que el Señor tiene un límite para esta tentación. Y la tercera es que el escape a la tentación es seguro. El escape a la tentación es seguro. Mire lo que dice la tercera parte de este versículo. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cada vez que tú o yo somos tentados, ya Dios tiene la salida desde antes de la tentación. Ya la salida está a la vista. En el momento que empieza nuestra prueba, ya hay una salida. Él la conoce. Él siempre está disponible esa salida. Dios no tiene que esperar para saber cómo es que vamos a trabajar, cómo es que vamos a salir, cómo es que vamos a hacerlo. Él ya lo tiene totalmente planificado. Desde el mismo comienzo, la salida de la tentación siempre está ahí. Podemos ver lo que pasó en la vida de Sansón, porque Sansón es el objeto de nuestro estudio, ¿cierto? Él siempre tuvo la oportunidad de salirse. Cuando la mujer de Timnat, él tuvo la oportunidad de no buscarla a ella, ¿cierto? Él tuvo la oportunidad de dejar a una mujer filistea porque es una mujer extraña, porque es una mujer enemiga, ni siquiera verla. Él tuvo la oportunidad de salir. Si simplemente se hubiera alejado de ella y hubiera buscado a una mujer de su pueblo, una mujer como esposa, ¿cierto? Si él simplemente se hubiera alejado de la mujer de Gaza, si simplemente no hubiera estado, él llega y se aleja en lugar de acostarse con ella, tal vez después, eso no hubiera tenido que pasar por eso. Y si después de la primera o de la segunda vez que Dalila le puso sus trucos y él le dijo, él hubiera podido salir y no volver más, ¿cierto? Hubiera podido sencillamente separarse, salir, huir, pero él no hizo nada de eso. Él no se alejó de Dalila, él no se alejó del camino, él tenía un camino de escape allí, igual que nosotros lo tenemos, como dice la palabra de Dios, pero él no lo tomó, él decidió quedarse ahí. Pero para nosotros, tú y yo, que conocemos al Señor, tú y yo que tenemos una relación personal con Cristo, el camino en el cual resistimos la tentación es permanecer en él. Definitivamente no hay otro. Las Escrituras dicen que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, ¿cierto? Pero que sin pecado. Las Escrituras dice que Él fue nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Las Escrituras dicen que con Él tenemos un escape seguro. Las Escrituras dicen que debemos estar totalmente confiadas y enfocar nuestra vida en Él, ¿cierto? Concentrándonos en aprender de Él. Porque Él nunca
nunca cayó en pecado, aunque fue tentado en todo, ¿cierto? Debemos aprender y conocer la pureza del amor de Jesucristo. Si Él nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros, imagínate el amor tan maravilloso que tenía por nosotros, ¿cierto? Y si nosotros podemos, si cuando nosotros amamos a alguien, nosotros no queremos hacerle nada que lo lastime, que le haga daño, que lo haga sentir incómodo, nada de eso, ¿cierto? Cuando nosotros amamos a alguien, nosotros queremos que esa persona se sienta orgullosa de nosotros, que esa persona se sienta feliz con nosotros. Cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo, cuando es esa relación íntima, cuando una relación en la cual se ha ido construyendo a base de oración y lectura de la palabra, de tiempos a solas con Él, de alabanza, de agradecimiento a Él. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, cuando nosotros podemos sentir su presencia en nuestra vida, donde quiera que nosotros vayamos, Él va con nosotros. Y si donde quiera que nosotros vayamos, Él va con nosotros y ahí está la tentación y nosotros sabemos que Él está con nosotros. Y nosotros sabemos cuánto nos ama y nosotros sabemos lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Nosotros no vamos a querer lastimar el corazón del Señor Jesucristo, ¿cierto? Él no quiere que nosotros arruinemos nuestras vidas. Nosotros no queremos contristar el corazón de Él, pero Él tampoco quiere que nosotros arruinemos nuestras vidas. Y si nosotros sabemos que Él está con nosotros, si esa relación es tan estrecha que sabemos que siempre está con nosotros, esa es la mejor manera para evitar caer en la tentación. ¿No les parece? Esa es la mejor manera para que nosotros nos alejemos de ella. Porque si Él nos ama y nosotros le amamos a Él, no queremos dañar esa relación de ninguna manera, ¿cierto? Si Él nos ama y nosotros decimos que le amamos, esa debe ser la fuerza motivadora más que suficiente que nos aleje de todas las tentaciones. O sea que, como dice la palabra, es cierto, el escape a la tentación es seguro si estamos con Cristo. Las tentaciones siempre serán parte de nuestra vida, no hay duda. Siempre van a estar ahí. Como ya vimos, es una experiencia común para todos los creyentes, pero hay camino para la victoria. Y ese camino solamente está en la persona del Señor Jesucristo. Él nos fortalece para que nosotros seamos capaces de hacer lo que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer. Si nosotros tratamos de evitar la tentación, tratamos de evitarla y estamos concentrados en no caer en ella, lo único que hacemos es que caemos más rápidamente. Pero si en lugar de eso evitamos la tentación, porque con nuestras propias fuerzas no podemos, a través del Señor Jesucristo. No lo hagamos como Sansón, sino por el contrario, que aprendamos de Sansón a hacer lo contrario a lo que hizo Sansón. Sansón se quedó, nosotros vamos a aprender a huir de ellas, a separarnos de ellas, a poner distancia de ellas. Y solamente lo podemos hacer con una fuerza que nos da una relación con Jesucristo, una relación personal con Él. Mientras nosotros más le abramos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, mientras más tiempo pasemos con Él, mientras más tiempo pasemos en oración y en la palabra, mientras más tiempo pasemos en adoración y en alabanza, más poderosos vamos a ser, más poderosas vamos a ser y vamos a poder soportar las tentaciones que son comunes a todos, porque no va a ser por nuestras fuerzas que vamos a dejarlas a un lado, sino va a ser con el poder y la autoridad de Cristo Jesús y con el Espíritu Santo que nos ha sellado. Eso es todo lo que yo quería contarles de Sansón. Bueno, no, todavía queda la última parte de Sansón, pero por hoy lo importante es saber que Dalila fue una tentación para él y él permitió que esa tentación lo acabara. Tremendo, tremendo cuando empezaste a compartir de verdad que el enemigo usa muchas tácticas, ¿verdad?, para atraernos. Hablabas de las redes sociales, hasta de los supermercados. Tal vez no sean tentaciones que te hacen pecar, pero sí estamos por muchos lados con las tentaciones. Yo estaba pensando pues igual en Saúl.
Saúl perdió la presencia de Dios, lo desechó por lo mismo, el pecado, hacer las cosas a nuestra manera. Pero algo también muy tremendo es que vamos a seguir lidiando con las tentaciones, pero yo estaba viendo en Santiago, dice en Santiago 1 que cuando alguno es tentado no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Ahí es donde trabaja. Ahí es la concupiscencia que tuvo Sansón, que no midió el peligro, no se alertó a tiempo y sí, como seres humanos con nuestra naturaleza de pecado, sí somos atraídos, sí somos seducidos, pero tiene mucho que ver nosotros, ¿verdad? Por nuestra propia concupiscencia, que es darle vuelo al pecado en la mente. Es como lo que decías, un hombre cuando voltea a ver a una mujer, pues qué bonita, si la ve una vez, muy linda, hay mujeres muy lindas, pero si voltea segunda y tercera vez, entonces ya está haciendo concupiscencia en su mente, ya está haciendo películas. Entonces, hemos hablado mucho sobre los pensamientos, sí, tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos y cosas que el Señor permite también, pero Él nos da la salida esta noche, pues poderoso el Señor, que así como dice que nos da la prueba, también nos da la salida y sabe hasta dónde podemos resistir. Pero de verdad que para mí esta noche yo creo que sí tiene mucho que ver que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que pensamos y cada uno de nosotros sabemos nuestras áreas que nos atrae, que nos hace quitar la mirada del Señor y el estar conociendo estas verdades pues nos compromete mucho más, porque ya no ignoramos, ¿verdad? Cuando hay ignorancia, tal vez el Señor diga, bueno, no sabía, pero creo que lo que hemos estudiado estas semanas con los jueces, que eran hombres igual que nosotros y que fallaron y que estamos en las mismas, tenemos que coger de ahí la experiencia y ponernos más cuidadosas, ¿verdad? Así que, Claudita, muchas gracias. Terminamos con Sansón, muy triste su final, muy triste porque de verdad que eso es lo que lleva el pecado, lo que lleva la tentación, hacia dónde vamos. Y somos atraídos y bueno, cuando ya le dimos tanta vuelta en la mente, dice que cuando concebimos da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Entonces, mis amadas, oremos, pidámosle mucho al Señor de su presencia, su sabiduría, del discernimiento que necesitamos, de su fortaleza, porque sin el Señor, de verdad, como decía Claudita, no podemos descuidarnos. Aunque el día a día es de batalla y de lucha, pero gracias a Dios porque estamos en esta conexión, estamos siendo como alertadas, como despertadas, y eso sí me parece eso, así que, bueno, mis amadas, tenemos tiempo para orar, vamos a los motivos que tenemos de oración y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por la vida de Claudita, amén. Entonces está Cristi, está Silvita, está Claudita, está Lupita y yo termino y mi Nancy la bendecimos y si al final ella también puede participar, pues con mucho gusto le damos tiempo, amén. ¿Puedo empezar con pastora? Ok, y luego Cristi, Silvia, Lupita y terminamos. Amén. Amén. Ay, bendito Padre, gracias, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque de verdad que cada día, Señor, tú tienes algo que hablarnos, Señor, tú tienes algo, Señor, que mostrarnos, Señor, algo en lo cual nosotros podemos basar nuestra vida, Señor, algún principio, Señor, en el cual nosotros podemos sentarnos y creer, Señor, que tú eres el Señor del universo, que tú, así como nos enseñas hoy que la tentación tú la permites, Señor, para probarnos, Señor, pero así mismo, no porque tú la
tú quieras que nosotros caigamos en pecado, pero lo permites para que nosotros edifiquemos nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque yo creo que por este libro de jueces sí hemos aprendido mucho más de nosotras mismas, Señor, que aún de los mismos jueces, Señor, porque hemos aprendido a ver, nos hemos podido ver reflejadas en cada uno de esos jueces algunas de nuestras características como personas y humanas que somos, Señor, y cómo caemos y cómo nos cuesta trabajo a veces, Señor, pasar por situaciones, Señor, pero tú siempre nos das una salida, Señor. Gracias porque nos dices hoy que aunque permites la tentación, Señor, también tú nos das siempre una salida, que tú eres el que tienes el control sobre lo larga que ya sean la intensidad de ellas y también tienes una salida para nosotros, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de ellas, Señor, que tú nos permites, Señor, que nos acojamos a ti, Señor, que te busquemos a ti, que estemos en una relación íntima, concreta y personal contigo, Señor. Si tenemos una relación contigo, Señor, cada vez va a ser más difícil, Señor, que nosotros queramos entristecer tu corazón, Señor. Y nos vamos a sentir más deseosas, Señor, de darte gloria y honra y alabanza cada día, Señor. Así venimos este día, Señor, agradecidas, Señor, agradecidas por tu bondad, pero agradecidas por tu amor, Señor. Agradecidas, Señor, porque tú eres ese sumo sacerdote, Señor, que pagaste por todos nuestros pecados, Señor, que ofreciste un sacrificio, pero un sacrificio único y una vez por el resto de la eternidad por nosotros, Señor. Y fue porque nos amaste, Señor. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta, Señor, de ese amor tan grande que tuviste por nosotros, Señor, y ser agradecidos, Señor? Gracias, gracias, Señor. Venimos también con un corazón humillado, Señor, reconociendo, Padre, que hacemos lo incorrecto delante de tus ojos, reconociendo, Padre, que nos cuesta todavía mucho, Señor, hacer tu voluntad, Señor, reconociendo, Padre, que somos desobedientes, Señor, reconociendo, Padre, que a veces utilizamos nuestro tiempo, a veces, muchas veces, más bien diría yo, de la forma inadecuada, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a cada día ser más parecidos al hombre perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos serlo así, Señor, y como venimos con ese corazón arrepentido, Señor, humillado en realidad, Señor, te pedimos que tú nos limpies, Señor, y tu palabra dice que tú eres fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque podemos estar ahora mismo, Señor, a paz y salvo contigo, Señor. Gracias porque podemos decir que es borrón y cuenta nueva, Señor, porque tú dices que los pecados tú los olvidas, Señor. Gracias, Señor, porque dices que los echas al fondo del mar. Asimismo, Señor, venimos también con un corazón de hermanas, Señor, con un corazón de mujeres que te aman, Señor, un corazón sabiendo, Señor, que tú también amas a todo el mundo, que tú no quieres que nadie se pierda, que si tú has demorado, como dice la palabra, tu venida es porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que cada vez más y más personas lleguen al conocimiento de tu palabra y de tu verdad. Yo vengo delante de ti, Señor, en esta noche, Señor, y te pongo a todas estas personas que están pasando por dificultades de salud, Señor, te pongo a Leti, Señor. Te pido, Señor, que tú seas trabajando en su cuerpo, Señor, dándole una sanidad física, Señor, pero sobre todo, Señor, trabajando en su corazón, Señor. Que esa palabra que fue impartida por ella con la pastora Rosita, Señor, haga mella, Señor, y que tu Espíritu Santo la convenza, Señor, de que tú eres la única solución, que tú eres la única salvación, que este cuerpo, este mundo y esta tierra la vamos a dejar, pero que la vida eterna podemos o bien tenerla contigo o bien fuera de ti, Señor. Ayúdala, Señor, guárdala, Señor, a sí mismo, Señor. Yo te pongo a esta familia, Señor, que no es el nombre, pero el apellido, Señor, pero tú los conoces, Señor, a ese esposo que está, y padre que está lastimado y herido, Señor. Oh Dios, tú eres el único Dios de consolación. Yo te pido, Señor, que Él clame a ti, Señor, que Él pueda doblar su rodilla delante del Rey del cielo y de la tierra y pedirte que tú seas dándole consuelo, Señor. Gracias, te pido por su salvación, Señor. No conozco cómo es su situación espiritual, Señor, pero yo estoy convencida, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda. Por eso te pido por su salvación, te pido por estas 3 mujeres, Señor, que están en el hospital, esta pequeñita, apenas de 3 años, Señor, ah, por Audrey, Señor, que seas, oh Padre de los cielos, poniendo tu mano, Señor, de sanidad sobre ella, Señor. Es triste pensar que un niño tan pequeño esté sufriendo tanto, Señor. Pon tu mano, Señor poderoso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo te pedimos por Joan, su madre, Señor, y por su hermana Alexa, Señor. Que seas tú, Señor,
sanando esos cuerpos, Señor, pero más aún, Señor, que seas tú, Señor, llegando a esos corazones, Señor, que esos corazones sean entregados a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por el resto de su familia, por Carmen, Señor, por Maru, que está tan afectada también, Señor, que ella se encuentre en tranquilidad y como yo le decía a Maru, Señor, no dejes que un espíritu te angustie porque no debe ser así. Sí, tenemos decepciones y tristezas y debemos entristecernos, pero no angustiarnos porque eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Padre de los cielos, dale paz, dale tranquilidad también a ella, Señor, así mismo como te pido para todas mis hermanas que están escuchando, Señor, que de algún momento, de alguna manera tienen angustia en su corazón, decepción, tristeza, Señor, que seas tú, Señor, guardándolas, Señor, que seas tú, Señor, dándoles esa paz que sobrepasa en tu entendimiento, que se han perdido un ser querido, tienen cercanas personas que han perdido, Señor, que, ay, Señor, dales tú el consuelo, Señor. Asimismo te pedimos por todas esas familias, Señor, que tienen personas enfermas, Señor, así sea del COVID o de cáncer o de cualquier otra enfermedad, que seas tú, Señor, dándoles esa sanidad física del Jehová Rafa, pero más que todo, Señor, esa sanidad espiritual que solo Jesucristo y el conocer que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador y que dio la vida por nosotros nos puede dar. Te damos la gloria, Señor, en esta noche, la honra, Señor, a ti, la alabanza a ti, descansamos con la certeza